corrupción antes de pasar al equipo especial, de modo que hay ya bastante distancia temporal entre el tiempo en que trabajó conmigo y el presente, de modo que todo mi respaldo, todas mis felicitaciones, pero me debo abstener de opinar sobre ella. Muy bien. Doctor César Sabache, le agradezco muchísimo por su gentileza esta mañana y por habernos precisado, la verdad, cómo están las cosas y cómo deberíamos verla en perspectiva y cómo se debe actuar frente a ellas para poder tener resultados más concretos a 2 años ya del descubrimiento de esta red, pero que, como usted bien dice, haríamos mal en sentarla solamente o caracterizarla solamente desde ese enfoque, sino ampliarla a su real dimensión. Muchísimas gracias, muy amable. Que le vaya muy bien. Encantado. Muy buen día. Ha sido el doctor César Azabache que ha conversado con nosotros esta mañana y nos ha dado a conocer no solo su punto de vista, sino ha aclarado varios de los puntos en torno a esto que por estos días seguramente va a ser una discusión, ojalá un poco más profunda, ya que se cumplen 2 años de el develamiento de esta red de corrupción dentro del sistema de administración de justicia. Ahora vamos a regresar al Congreso, al Parlamento, donde las cosas no pintan de mejor manera, porque es evidente que tomarte un par de horas para borrar, digamos, 4 artículos de la Constitución solo porque tienes un ánimo de vengarte el presidente de la República porque salió a buscar que cumplieras tu palabra, porque ofreciste que la inmunidad parlamentaria debería desaparecer, pues no es un asunto que en un Estado de Derecho, una sociedad democrática deberíamos aplaudir, sino abiertamente cuestionar. Además, por un asunto muy práctico, porque yo tengo la impresión de que si esto llega al Tribunal Constitucional, como creo que va a llegar, el tribunal, porque ya se ha pronunciado sobre estos temas, va a desecharlo y va a decir que la debida motivación no se ha producido, que hay una motivación insuficiente. ¿Cómo puede ser posible que si para deliberar cualquier ley se tiene que pasar por comisiones y hacer toda una discusión profunda, cómo no se va a exigir eso y más cuando son reformas constitucionales? O sea, la Constitución no es un librito donde tú llevas tu liquid paper y borra lo que te da la gana. O sea, así no funcionan las cosas. Ahora, no me sorprende algunas personas que en el Congreso tienen esa perspectiva. Estamos ya, me dicen, en comunicación con el vocero del Partido Morado, Francisco Sagasti, quien ayer planteó una cuestión previa, atendible desde mi punto de vista, para discutir esto que estoy diciendo. Y claro, pasó lo que más o menos uno imaginaba, que el acuerdo por debajo de la mesa de las otras bancadas impidieron, porque ya iban con todo, con este tema de borrarse los artículos de la Constitución. Congresista Sagasti, buenos días. Gracias por atendernos. Muy amable. Muy buenos días, Gláser. Gusto de estar con usted y con todos los oyentes de No Hay Derecho en IDL Radio. Sí, quisiera yo preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo llamaría usted a lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República? Claro, lo que pasa es que es popular decir que se le ha quitado a todos la inmunidad y ahora nadie va a tener corona. Eso suena bien y a mí me parece que en principio así tienen que funcionar las democracias. Pero no puedes borrar la Constitución, no llevas tu borrador y empieza esto no me gusta, no me gusta, me gusta y se acabó el asunto. Si el asunto fuera tan sencillo, habría que borrar varias otras cosas también, pero ¿qué pasó? ¿Cómo diría? ¿Cuál es su balance ya posterior? Bien, yo creo que ha sido un día desafortunado, tanto para el Ejecutivo como para el Congreso, en el sentido de que se produjo un enfrentamiento que hubiera sido relativamente fácil, creo yo, de evitar con un poco más de diálogo, con un poco más de ¿cómo le puedo decir?, de disposición a escuchar al otro y no encerrarse en el punto de vista, ¿no? Recordemos, el día viernes no se llegó a votar 2 reformas muy importantes, una sobre impedimentos para postular y la otra sobre inmunidad. Y muchos en el Congreso, varios partidos, particularmente Somos Perú, el Frente Amplio, el Partido Morado, estuvimos insistiendo de que era necesaria una nueva sesión antes de que termine la legislatura, que terminaba ayer a medianoche. Al final esto se demoró, hubo conversaciones, pero ya con el anuncio del presidente de que iba a dar una conferencia de prensa, se aceleró un poco el proceso que ya se venía discutiendo y la forma en la cual se planteó el tema en la conferencia de prensa, o más que conferencia de prensa, en la presentación del presidente,
realmente calentó un poco los ánimos en el Congreso, simplemente hasta el anuncio. Por lo tanto, el presidente del Congreso salió a ratificar lo que ya se venía discutiendo. O sea que no es que el presidente del Congreso reaccionó al anuncio del presidente, sino la posibilidad de armar una nueva sesión del Pleno ya se venía discutiendo desde el sábado entre varias bancadas con el presidente. O sea que todo se armó como para que pudiera llegarse a una, digamos, a una reforma razonable del artículo 93 de la Constitución, que se refería específicamente al tema de inmunidad parlamentaria. Y eso es lo que veníamos discutiendo, nada más. Pero parece que digamos, los ánimos se inflamaron un poco ese día domingo, después de la presentación que hizo el señor presidente de la República. Luego esto llegó a la Junta de Portavoces, se decidió plantear estos temas y cuando se llegó a la discusión ya los ánimos estaban muy calientes, muy complicados. Creo que es desafortunado. Ahora, congresista Sagasti, pero quería, y permítame, en torno a lo que usted acaba de decir, hacer una anotación que me parece importante. Yo puedo entender que efectivamente el presidente hizo algo apresuradamente o para sacarle rédito a eso, porque sabe que en esos temas le va bien, porque engancha bien con la población, y puedo entender que inclusive el Congreso ya estaba viendo la posibilidad de una sesión extraordinaria para discutir la reconciliación que ustedes habían pedido, por ejemplo, ¿no? Ya hasta ahí puede estar. Pero lo que no es aceptable es que ahora como ya salió el presidente como dicen más coloquialmente, a pecharnos, ahora te fregaste, porque ahora te la quito a ti también y se la quito a todos. Eso, digamos, por más que uno lo tenga y tenga la cabeza caliente, ahí está pues la estatura de los parlamentarios de poder ordenar las cosas, porque podrían haber hecho lo siguiente. Señor presidente, usted está equivocado, usted ha hecho mal, y nosotros vamos a cumplir y votar lo que había que votar, y plantear como tarea pendiente el discutir la inmunidad de los otros miembros, porque es lo que tenía que pasar por comisión. Pero esto es como, digamos, el adolescente que se molesta porque su papá no lo deja salir y por lo tanto le boicotea a su papá alguna cosa. Eso no puede ser, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, mire, Glasser, usted ha resumido la posición que planteó el Partido Morado. Nosotros planteamos que en esa sesión deberíamos ver solo el tema de inmunidad parlamentaria y luego revisar con detenimiento y con la calma y la precisión que se necesita los otros artículos. En realidad se modificaron 5 artículos de la Constitución de un plumazo. Es como, mire, yo soy alguna de esas personas que todavía usan pluma fuente, como o sea, yo escribo con tinta mojada todavía, y uno usa un lápiz muy fino, un lapicero con punta fina para hacer cambios importantes. No se hacen los cambios con plumón. Y yo creo que lo que hemos hecho en el Congreso, y digo hemos porque al final todos somos parte de la misma institución, es modificar la Constitución con plumón, quitando cosas, poniendo cosas, etcétera, en vez de hacerlo de una manera calmada. Nosotros planteamos una cuestión previa para que estos temas adicionales se vean en la Comisión de Constitución, porque ya no era solamente modificar el artículo 93 sobre la reforma de la inmunidad parlamentaria. Y además, el texto que salió se hizo a la carrera, no hubo discusión ni siquiera en la Comisión de Constitución de los temas que se iban a meter. Y a mí me ha sorprendido enormemente que el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que es, como él mismo lo dice en múltiples oportunidades, es la casa de la reforma política y la reforma constitucional, haya permitido que de un momento a otro se pongan cambios que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, meter ya no solo al presidente de la República, sino quitarle a todos los ministros de Estado el antejuicio político. Y el antejuicio político, como usted lo explica mucho mejor que yo, Glasser, es la posibilidad de que la Comisión Permanente del Congreso tome una determinación de una acusación constitucional y la lleva al Pleno y el Pleno la decida. Y esto está diseñado para evitar acusaciones frívolas a los ministros por cualquier cosa. Si era ya difícil, para algunos casos me contaba un amigo que había sido contactado para ser ministro
que era el cuarto o quinto ministro o posible ministro a que llamaba el presidente y que ninguno quería ir porque no tenía ninguna protección y estaban expuestos a los ataques. En fin, y además otra cosa curiosa, ¿por qué se le quita la misma prerrogativa? Digamos, los miembros del Tribunal Constitucional tenían inmunidad para las mismas prerrogativas que los congresistas. También la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tiene que ver? No habíamos conversado nada sobre el Tribunal Constitucional, nada sobre la Defensoría del Pueblo, nada sobre los ministros y nada sobre el presidente, y de un momento a otro aparece esto en la agenda del Congreso y en un texto sustitutorio que no se discutió ni se debatió. Yo creo que esto ha sido un error y yo confío que en este periodo de enfriamiento y de calma empecemos a reflexionar en el Congreso. Esto tiene que pasar por una segunda votación, nuevamente alcanzar 87 votos, y yo creo que ahora, en vez de usar un plumón en este tiempo que queda, podremos usar una pluma fina para hacer los cambios en la Constitución y no simplemente a la carrera y sin reflexión modificar 5 artículos. Ahora, yo, la verdad, claro, usted tiene algunos elementos seguramente distintos a los que yo tengo para sorprenderse de la actitud de algunos, entre ellos el presidente de la Comisión de Constitución. Yo, porque conozco al presidente de la Comisión de Constitución hace mucho tiempo, no me sorprende lo que ha hecho, y no me sorprende tampoco por los antecedentes en el propio Congreso con el tema del voto preferencial que se iba a discutir después de aprobar la paridad y la alternancia, cuando la doctora Carolina Lizarra, congresista del Partido Morado, dice que han llegado a un acuerdo con el presidente de la Comisión de Constitución, y el presidente de la Comisión de Constitución dice que no era necesario plantear nada, que ya estaba hablado con el presidente del Congreso para que se vote, y al final el presidente del Congreso, que no era el presidente, sino el vicepresidente, sencillamente lo deja de lado. Yo lo que creo es que lo que hay es un acuerdo político entre algunas bancadas para hacer las cosas en esa dirección por intereses de sus bancadas. O sea, me parece... Claro, usted puede no compartir eso, pero eso es lo que por lo menos se nota desde afuera. Yo prefiero no, como vocero, prefiero no, mencionar o tratar de inferir motivos y maneras de actuar. Yo veo simplemente los hechos. Concuerdo con usted de que el día viernes y sábado pasado, en ese extraño pleno, parecía haber, pero no es que parecía, ¿no? Sino que, recordemos, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento y el vicepresidente del Congreso son del mismo partido. O sea que no es que tenía que haber un acuerdo entre muchos partidos, ahí ya había esto. A mí me sorprendió también lo que usted dice, pero uno trata en una convivencia civilizada y una convivencia amable en el Congreso, sobre todo como vocero, de tener una relación tranquila, una relación de dar el beneficio de la duda. Por eso prefiero expresar mi sorpresa, sobre todo porque en otros casos, por lo menos que he visto yo, aparte de lo que fue el viernes pasado, de lo que fue el día de ayer, el señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha hecho un trabajo de conversar, de trabajar, de tratar de incorporar, y en ese sentido uno esperaba que siguiera con esa tendencia, en vez de sorprendernos con la aceptación de un momento a otro de meter 4 artículos más en un dictamen y en un texto sustitutorio, sabiendo que estos no habían sido discutidos. Y esto realmente me parece grave. El señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento se considera, digamos, el guardián de la casa de la reforma política y la casa de la reforma. Pero todos somos aves de paso y pareciera de que en vez de ser un inquilino responsable, se estaría comportando por los últimos hechos como un ocupante precario que a la cual no le importa realmente dejar algunos estragos en la casa, ¿no? Entonces yo espero que esto cambie y que en vez de ocupante precario de la casa se convierta en un inquilino responsable. Ahora, quería yo plantearle, tengo que ir terminando ya, una perspectiva, digamos, con el ánimo de generar una reflexión suya sobre este tema, no solo desde la dimensión, ojalá esta fuera solo una discusión constitucional, ojalá solo fuera, digamos, eso lo que está ahí, digamos, a la base, posicionamiento político frente a temas muy concretos. ¿A qué me refiero? Yo lo que creo es que
¿qué va a pasar? Y se lo dije al primer ministro el otro día que conversé con él aquí en el programa. Después del 28 de julio, el presidente de la República se queda sin cuestión de confianza, sin posibilidad de cerrar el Congreso. O sea, se queda más indefenso que ahora. Uno. Imagínense ustedes que se quede sin inmunidad, sin antejuicio, él y sus ministros, lo que eso puede significar en términos prácticos. El Tribunal Constitucional le está enmendando la plana al Congreso en algunas cosas que está haciendo. Imagínense ustedes que pierdan la impunidad y que pierdan el antejuicio. La Junta Nacional de Justicia está tratando de limpiar la podredumbre del Poder Judicial y del Ministerio Público. Imagínense ustedes sin inmunidad y sin antejuicio. Y así podría poner varios otros ejemplos. Imagínense al ministro de Educación por el tema de SUNEDO sin ninguna protección. O sea, la política se hace frente a hechos concretos y frente a acciones concretas que están haciendo dentro del Congreso de la República. Por eso, le reitero, incorporando estos elementos, mi pregunta también. ¿No será que por ahí es donde más se están marcando las cosas que por una deliberación más constitucional y de ese tipo? Es posible, prefiero no especular, pero yo prefiero examinar las consecuencias de lo que se ha hecho este domingo pasado, el día de ayer, y lo que puede suceder. Esto genera una enorme inestabilidad en el sistema político peruano. Todas las instituciones quedan desprotegidas en un momento en el cual cualquiera podría acusar por cualquier cosa, por más frívola. Imaginémonos, yendo un poco más allá de lo que usted dice, que algunas personas que están ya identificadas y demostradas que han participado en actos de corrupción, empiezan a enjuiciar a aquellos que los estuvieron investigando. Esto generaría realmente una situación de inestabilidad extrema en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, que la han metido en la colada también sin tener nada que ver en este asunto. Entonces, si esto se ratifica tal como está, es una receta para que en este último año que tenemos antes del bicentenario de la independencia, se genere una inestabilidad política que podría rayar en el caos. En el momento en el cual tenemos la peor catástrofe económica, la peor catástrofe sanitaria, la peor catástrofe social en los últimos 130, 140 años. Entonces yo lo que espero es que el Congreso y las personas que han votado un poco a la carrera y sin reflexionar, en los próximos días, calmadamente se reflexionen, volvamos a revisar esto, tiene que pasar a una segunda votación claramente, y el peligro de la inestabilidad política que esta reforma constitucional hecha a la carrera, express y sin reflexión, implica para todos los peruanos, de todo nivel. Esto implicaría el último año de la presidencia del señor Vizcarra, implicaría la posibilidad de un caos político, no solamente en el Congreso y en el Ejecutivo, sino en todas las instancias. Y yo creo que tendríamos que actuar de una manera responsable, porque de otra forma se va a empeorar terriblemente todo este tema de lucha contra la pandemia, que ya nos tiene contra las cuerdas, que ya está cambiando la vida, sobre todo a los peruanos de menores ingresos y más vulnerables. Entonces yo creo que no debemos echar gasolina al fuego en este momento, y ahora la pelota está en la cancha del Congreso, en el sentido de que tenemos que reflexionar, tenemos que calmarnos, tenemos que revertir algunas de las decisiones que hemos tomado a la carrera y sin fundamento alguno ni discusión alguna, y volver a calmar las aguas y crear las condiciones para poder responder de una manera razonable a los desafíos que nos crea esta catástrofe que estamos viviendo. Ojalá, congresista Francisco Sagasti, ojalá sea así. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos gracias a usted, y desde el Partido Morado haremos todo lo que podamos para eso. Hasta luego. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Digo Francisco Sagasti, entonces, vocero del Partido Morado en el Congreso de la República. Y ayer, dentro de buena parte de las intervenciones que me tocó a mí ver, no vi todo, pero buena parte de la discusión, hay una que quiero yo que ustedes escuchen, porque es la del congresista Iván Quispe. Él es de la bancada del Frente Amplio, y me parece que en un minuto o un poquito más
resume claramente lo que me parece ha pasado ayer en el Congreso de la República. Vamos a escuchar a Iván Quispe y después converso con Lenin Chejo, que es justamente el vocero de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento. Vamos a escuchar al congresista Iván Quispe. Hay 4 bancadas del Congreso que perdieron toda autoridad moral para hablar de corrupción. No se pasen de caraduras. Peor aquellos que se asumieron. Ahora quieren rectificarse. ¿Por qué? ¿Por qué, presidente? ¿Porque se dieron cuenta de que están perdiendo votos? Han deshonrado al Poder Legislativo. Tenemos que lavar el rostro del Congreso. El Frente Amplio no tiene nada que rectificar. El Frente Amplio se ratifica en su posición. Nuestra postura ha sido firme desde el inicio y la vamos a mantener. Que limpien su deshonra esas bancadas, presidente. No involucren a todo el Parlamento, porque perdieron toda la credibilidad de la ciudadanía. No somos furgón de cola del Ejecutivo, pero tampoco le vamos a hacer el trencito a bancadas que solo miren en posición electoral. Bueno, ya estamos grandecitos.